¿Alguna vez has sentido que por más que tú quieras cambiar tu vida, no logras avanzar? Te quedas estancado siempre en el mismo lugar. Quisieras crear algo, un proyecto nuevo, quisieras renunciar a tu trabajo, quisieras cambiar de vida y no logras hacerlo. No logras proyectar eso que deseas y te sientes completamente frustrado. Tal vez los miedos, las dudas, las inseguridades o el decirte que no tienes tiempo te deja estancado en el mismo lugar. Déjame decirte que yo te entiendo completamente, ya que es normal sentirnos de esa manera. Lo que no es normal es hablar sobre este tema en las redes sociales. Siempre que estamos en las redes sociales vemos vidas perfectas, vemos cómo la gente ha logrado, cómo llega a un punto, pero no vemos por qué proceso ha pasado esa persona para llegar a cumplir sus metas o sus sueños. Incluso esa persona que tú ves en las redes sociales y dice que tiene una meta, que se siente grandioso, puede llegar a pasar por frustraciones, por miedos, por sentirse también estancado en la vida. Lo único es que esas personas no lo dicen a través de las redes sociales. Y creo que ya es hora de que normalicemos eso que nos tiene estancado a muchas personas. Antes de comenzar me quiero presentar. Mi nombre es Katy Sánchez y como les comenté, este es el primer video que voy a compartir en Spotify, el cual se llama El Poder de Empezar. Y este título lo coloqué precisamente en esa búsqueda de buscar y compartir lo que vamos, sintiendo en esa transformación que queremos desarrollar, en esa meta que queremos cumplir, y cómo nos vamos sintiendo día a día y cómo podemos empezar y continuar cada día de nuestras vidas. Y cuando digo el poder de empezar, no solamente hablo de empezar, es decir, desde cero, ya que todos los días es, un nuevo empezar. ¿Cómo hacemos que ese proyecto que tenemos lo comenzamos y cada día de nuestra vida continuamos haciéndolo? Es decir, nos ponemos pasos pequeños para poder continuar y continuar y continuar y no llegar a un momento que nos estanquemos y digamos, esto yo no lo puedo hacer, y que los miedos otra vez se apoderen de nuestro pensar. Así que bueno, es por eso que he creado este espacio y va a ser nuestro primer capítulo. Este primer capítulo se llama Transforma tu vida desde cero, el poder de los pequeños pasos. Y en este capítulo te quiero explicar más de forma general cómo nosotros podemos empezar desde hoy, desde ya, en estos momentos, comenzar a pasar desde un punto A, desde cero. Vamos a decir que este punto A se llama mi punto cero, en el cual estás súper confundido, tienes todas esas metas, sueños, pero no te atreves ni siquiera a soñar con eso, a un punto B en el cual ya sientas que estás dando pequeños pasos o pasos para llegar a esa meta grande a alcanzar. Digamos, ¿cómo podrías tú comenzar a dar pequeños pasos o escalones que debes dar paso a paso para llegar a la meta que tú deseas? Vamos a hablar sobre todo del primer punto, del paso A o el punto cero. ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa diariamente por nuestros pensamientos cuando queremos comenzar algo nuevo? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos y qué nos frustra? Porque no podemos ni siquiera imaginarnos como eso que deseamos llegar a ser en algún momento. Nos encontramos en ese punto cero donde nos sentimos tan frustrados, tan estancados, nos sentimos como que somos incapaces de hacer eso que soñamos y nos preguntamos en algún momento por qué lo soñamos, por qué sentimos que queremos algo y simplemente estamos ahí. Sufriendo, siendo víctimas de nosotros mismos y de nuestros pensamientos. Y cuando yo te hablo de esto, lo hago, te lo digo porque yo lo he vivido y en algún momento lo sigo viviendo y no me doy cuenta de eso. Es decir, cuando quiero lograr algo, una meta nueva en mi vida, pues yo me frustro porque simplemente pienso que va a ser muy difícil hacerla. Quiero hablar un poquito en este capítulo más que todo de mi experiencia, ya que no me conoces, y quisiera que supieras que esto que estamos sintiendo es normal y que hay que normalizarlo. Hay que decir que esto lo pasamos la mayoría de las personas que queremos un cambio en nuestra vida, ya que cualquier cambio que deseamos en nuestra vida nos genera un poco de miedo, inseguridades, y eso está bien sentirlo, está bien sentirlo. Lo que no está bien es simplemente agarrarnos de ese miedo y ya decir que hasta ahí llegamos.
Entonces, en este paso cero, ¿qué podemos hacer para comenzar a dar esos pequeños pasos hacia, digamos, hacia la meta? Porque podemos empezar a dar pequeños pasos, ¿sabes? Que no sean hacia la meta, y lo que queremos es dar esos pasos que nos lleven hacia la meta. Cuando yo me sentí así, de esa manera, comencé a estudiar muchísimo, comencé a escuchar podcasts, comencé a escuchar en YouTube, digamos, muchos mentores, y uno de esos mentores que me resonó, los primeros que me resonó, fue Anthony Robbins o Tony Robbins. Si lo conoces, bueno, tú sabes que es una persona que habla mucho sobre la transformación personal, y una de las frases que resonó en mí fue: la única cosa que impide que logres lo que quieres es la historia que sigues contándote a ti mismo. Fíjate lo que dice esta frase: la única historia que impide que llegues a lo que tú deseas es lo que te dices a ti mismo. Muchas veces escuché esta frase, incluso la escribí en un cuaderno, la leí, y yo aún no entendía qué quería decir con esto, qué quería decir como que es lo único que yo me digo a mí misma. Es lo que impide llegar a lo que soy. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy la culpable de que yo no he obtenido lo que he querido por lo que me estoy diciendo a mí mismo. Obviamente al principio para mí fue como que esto no tiene sentido, y sin embargo continué leyéndola y leyéndola y leyéndola hasta que entendí que todo lo que estaba diciéndome a mí misma en algún momento hacía que ni siquiera lo intentara, ni siquiera intentara continuar ese camino. No sé qué pasó en un momento, en un capítulo en mi vida en el cual emigré, me llené de muchos miedos, muchas inseguridades, me sentí muy alejada de mi familia, y en algún momento comencé a dudar de las capacidades que yo tenía, de las habilidades que yo tenía como persona, que en algún momento sabía que las tenía y las había perdido. Entonces, cuando me propuse la meta, por ejemplo, de crear algo para mí, yo desde el principio comencé a decirme que no podía. Quiero darte un ejemplo más sencillo para aclararte lo que te estoy diciendo. Vamos a poner de ejemplo que tú llegas a un país nuevo como yo y quieres hablar, por ejemplo, el idioma inglés. Es decir, quieres aprender un idioma nuevo, y obviamente aprender un idioma no es fácil, y eso es lo que primero que nos decimos a nosotros mismos cuando quieres aprender algo nuevo, sea lo que sea. Lo primero que te va a venir a la cabeza es: eso es muy difícil, eso es imposible, yo no tengo tiempo para eso, yo no creo que sea posible, ¿para qué quiero hablar yo inglés? Hasta te justificas, yo no tengo la necesidad de hablar inglés, y comienzas a decirte un poco digamos, de cosas para que tú mismo le dices y le ordenas a tu mente diciéndole: eso no es posible, eso es difícil, eso no se puede. ¿Y qué pasa con tu cerebro en ese momento? Comienza a decirte: tienes razón, Katy, es imposible hablar inglés. Inclusive a veces, sin darnos cuenta, comenzamos a aprender el nuevo idioma, comenzamos a estudiar y nos seguimos diciendo eso constantemente y diariamente: esto es difícil, esto no es posible, yo no voy a poder hablar. Y cuando sabes, por ejemplo, 20 palabras o 50 palabras y ya las sabes, las entiendes y las quieres decir a alguien, te trabas completamente por los miedos, por las inseguridades, y eso hace que no desarrolles esa capacidad de manera fácil. Eso me pasó a mí. Yo pasé, digamos, unos años en Venezuela, yo estudié mi inglés, sabía muchas palabras, y cuando llegué aquí a Estados Unidos a mí el miedo me bloqueó por completo y yo no sabía decir nada. Yo no sabía decir nada, ni siquiera hola, ni siquiera chao, y me bloqueé y me llené de miedo. Pero entendí que en el momento que yo perdí ese miedo y dije: no importa, decirlo como sea, lo voy a decir como sea, feo, bonito, malo, pero lo voy a decir, y perdí ese miedo. Yo comencé a hablar de manera un poco fluida. Cuando tengo un poco fluida es porque no lo hablo perfecto, pero lo que quiero decir es que comencé a tener conversaciones, incluso esas personas con las que yo hablaba, americanos, empezaron hasta a ayudarme a hablar a mí. Entonces, ese paso de desbloqueo del miedo a
digamos, a quitar ese miedo, me hizo lograr a mí poder entender el inglés cuando me hablaban, decir sí, está bien, y también aceptar que me podía equivocar, aceptar que no hablaba perfecto, pero que con la práctica iba a llegar a lo que podía. Espero me hayas entendido entonces aquí que lo que estoy queriendo resumir con todo esto es que el miedo puede llegarnos a jugar de tal manera que nos bloquea de tal forma que ni siquiera podamos desarrollar esa nueva habilidad simplemente porque le ordenamos al cerebro que no somos capaces de hacerlo. Y parece insólito, pero simplemente, como dice Anthony Robbins, lo único que te impide llegar a la meta que deseas es lo que nos decimos a nosotros mismos, y por eso no logramos desarrollar las habilidades, la capacidad o crear un sueño. Pero ¿qué podemos hacer para que eso deje de estar pasando? Es decir, ¿cómo podemos parar el miedo, decirle no continúes y decirle ya va, ahora cómo cambio ese miedo, cómo lo elimino o cómo lo transformo para yo poder avanzar? Y es ahí donde nos conseguimos lo que puedes hacer ya desde hoy. ¿Y qué vas a hacer el día de hoy? El día de hoy lo que vas a hacer es reconocer que tienes miedos, reconocer que tienes limitaciones y creencias limitantes. Y es que todas las tenemos, no estoy hablándote a ti en específico, yo aún sigo teniendo creencias limitantes con respecto a muchos puntos de mi vida, pero ¿cuáles son tus creencias limitantes que no te ayudan a continuar en ese camino que deseas? Todos hemos estado ahí en ese momento en el que te sientes frustrado, fracasado, que no sabes qué hacer. Es que todos hemos estado ahí en ese punto, y lo importante es reconocer que hemos estado en ese punto, que estamos en ese punto, y cuáles son eso que nos decimos diariamente para poder avanzar. Hay personas que no se ocupan por reconocer esos miedos, que no aceptan que tienen eso en sus vidas. Y es imposible porque todos tenemos en algún momento un miedo a fracasar, un miedo que nos deja avanzar. Y todos tenemos ese fantasmita chiquito ahí en la cabeza que nos está hablando ahí. Es decir, todos tenemos ese yo molestoso, fastidioso, que nos está diciendo qué podemos y qué no podemos hacer. Bueno, y todos tenemos esas creencias limitantes en nuestras cabezas, tenemos eso que nos decimos diariamente. ¿Qué pasó en el ejemplo que te estaba hablando de cuando yo me sentí que no podía hablar, no podía conversar, y ese miedo que sentía al hablar? ¿Cómo yo pude reconocer que yo me estaba diciendo malas palabras? ¿Cómo pude yo reconocer que yo estaba hablando conmigo misma de una manera inconscientemente consciente? Es una locura, inconscientemente consciente, te digo, porque inconscientemente me estaba repitiendo: esto es muy difícil, estás hablando mal, no hables, se van a burlar tuyo, ¿qué van a decir tuyo? A pasar a estar consciente de que lo hacía y buscar cuáles eran esas creencias limitantes que tenía, que me estaba diciendo diariamente. Entonces ahí es donde vamos a hacer un par de ejercicios que te voy a dejar en un PDF completamente gratis en la parte de abajo, que vas a poder descargar, no importa si estás en Spotify o estás en YouTube, lo vas a poder conseguir en la parte de abajo, y vamos a poder llenar un conjunto de palabras para esclarecer esas creencias limitantes y que puedas hallar un poquito qué te está pasando en estos momentos, no importa cuál sea el tema que tengas en tu mente, de qué te está reteniendo. Una de las primeras preguntas que te haría es: ¿qué historia te estás contando a ti mismo diariamente sobre eso que deseas? ¿Qué historia te estás contando a ti mismo? Otro ejemplo muy claro de qué historia me contaba yo a mí misma fue cuando quise comenzar a crear este tipo de videos en YouTube o en Spotify. Yo decía que no tenía tiempo, que no tenía la cámara perfecta, que no tenía la luz perfecta. Incluso siento que en estos momentos tengo esta lucecita de atrás y me gustaría que fuera más profesional. Y te lo juro que pasé como un tiempo pensando: no, tengo que comprar esto, tengo que comprar aquello. Bueno, si no me estás viendo en Spotify, en YouTube comparto, es una lucecita muy simple, clara atrás.
y me ponía muchos peros que yo no estaba preparada para eso. Entonces, ¿qué historia te estás contando tú? En mi caso era la historia de que mi luz se iba a ver poco profesional, que nadie me iba a escuchar, que iban a decir de mí y todo este conjunto de cosas que yo no tenía la capacidad de hablar y pare usted de contar cuántas cosas o historias me estaba diciendo yo y que a lo mejor me sigo diciendo, porque hasta me ha sido muy difícil grabar este primer video. No sabes lo difícil que ha sido, me lo he grabado como 5 veces, se me ha borrado. Entonces, ¿qué historia me estoy contando yo que debo corregirme y que debo ser consciente de lo que me estoy diciendo? Bueno, ¿qué historia te estás contando tú? ¿Qué te dices cada vez que quieres comenzar a crear algo nuevo? ¿Qué te dices diariamente sobre esos pasos que estás dando? ¿Qué te estás comentando? ¿Qué te estás diciendo de forma negativa? O incluso si ya diste el primer paso, si empezaste a crear un proyecto, una meta, ¿qué te estás diciendo en el camino? O sea, ¿qué te estás diciendo a ti mismo en el camino? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ayer me conseguí una persona en el gimnasio y me di cuenta que cuando le pregunté que cómo estaba, ella tenía una cara de mucha angustia y le dije que si le pasaba algo. Ella me comentó que era el segundo día que estaba haciendo gimnasio. Y cuando yo le pregunté, qué bueno que comenzó, qué bueno que lo está comenzando a hacer, lo primero que ella me dijo a mí, se dijo a ella misma, mejor dicho, fue: esto es muy difícil, esto es demasiado difícil, esto es demasiado fuerte. Y cuando ella hacía su ejercicio, su cara, su expresión era de desagrado total de lo que estaba haciendo. Entonces esa persona en ese momento se estaba diciendo algo a sí misma, a pesar de que era su segundo día, que ayer estaba haciendo un frío horrible aquí donde vivo y se había sido capaz de ir hasta allá. Se está diciendo a ella que eso era horrible, que eso era desesperante, que era feo. Entonces me pregunté a mí en ese momento, ¿qué nos decimos a nosotros mismos que hace que nuestro día de gimnasio ya a lo mejor pase solamente a ser del día 3 y del día 3 no pasemos porque empezamos a decirnos lo fastidioso que es eso, lo difícil que es eso, haciendo que no continuemos? ¿Qué te dices entonces diariamente si estás ya generando ese proyecto y por qué no avanzas y por qué no creas ese proyecto importante que necesitas hacer o esos pasos importantes? Como te comenté, te voy a dejar un conjunto de preguntas en la parte de abajo, solamente descárgalas y comiénzalas a leer y bueno, llénala para que comiences a hacerlo. Aquí lo importante es que luego que respondas esas preguntas, aún te vas a conseguir en el paso 0, en el paso A, en el paso donde no has accionado, no has hecho ningún paso adicional para continuar con esa meta o ese camino. Pero te voy a decir algo súper importante. El hecho de que estés aquí, el hecho de que quieras reconocer que tienes un problema o una creencia limitante, ya te hace ganador el día de hoy. Es decir, que ya hoy accionaste, hiciste algo importante por ti. Es decir, ya no estás en ese punto 0, ya estás en un nivel en el que avanzaste un paso más para eliminar esas creencias limitantes. Y es que lo importante es primero reconocer que tenemos esas creencias limitantes en nuestra mente para luego trabajar en cómo eliminarlas. Ahora que ya no nos conseguimos en el paso 0, sino ya diste un paso más, ahora tienes que reconocer que para llegar a esa meta final está compuesta de muchos pasos, pero que debemos estar conscientes de que si pensamos en cada uno de los pasos que debemos hacer, posiblemente no continuemos. Es decir, vemos esa meta tan grandota, tan alejada ya, que decimos: no, eso es muy lejos, yo no quiero ir hacia allá, eso está lejos, eso es imposible, y empiezas nuevamente con esas creencias limitantes. Lo importante es dar esos pasos, el paso 1, el paso 2, el paso 3, hasta que te llegue al paso. Pero te voy a decir algo súper importante, y es que estoy entendiendo, porque lo estoy ahorita estudiando, lo estoy analizando. Lo importante es que cada uno de tus días te lleve a sentirte exitoso de ti mismo. Es decir, que cada día de tu vida,
cada día de tu vida, si sea en lo posible, que te sientas orgulloso de lo que estás haciendo. Digamos que el día 1 puedes hacer 10 minutos solamente con el ejercicio que hicimos en el PDF y ya con eso hoy te debes sentir feliz, entusiasmado con ese paso número 1 que estás dando para continuar. Ahora imagínate que lo hicieras diariamente por 10, 15, 20, media hora o el tiempo que sea necesario. Lo importante es que comiences a trabajar en tus sueños, en tus metas y en lo que necesitas hacer. Con esto que te hablé de las creencias limitantes, te estoy hablando la importancia de que saber qué nos decimos a nosotros mismos y corregirlo desde ya. Si trabajas en esto cada día, vas a ver que vas a poder dar pequeños pasos y a medida que vas, digamos, dando esos pequeños pasos, vas a reconocerte a ti que estás lográndolo diariamente. Dar el primer paso no significa que ya lo cambiaste todo en un momento. Dar el primer paso significa que todos los días vas a dar un nuevo primer paso. Por ejemplo, mi primer paso de hoy fue grabar este video que ha sido tan difícil. No te imaginas lo difícil que ha sido para mí grabar este. Entonces, para mí, yo dije, este es mi nuevo paso hoy. Tengo que grabar el video, no importa lo difícil que es. Y yo sé que al terminar este nuevo día, mi canal de Spotify o de YouTube no es lo más exitoso del mundo, pero yo conseguí mi éxito personal el día de hoy solamente con haber grabado este video. Así que te invito a ti a que des tus pasos diariamente para conseguir eso que te está llevando a lo que no haces. Quítate esos pensamientos limitantes y graba ese video de Spotify como lo hice yo. Quítate ese pensamiento limitante y comienza una habilidad nueva que desees aprender, sea lo que sea, ese nuevo emprendimiento, ese nuevo proyecto. Quítate diariamente esas creencias limitantes y sigue haciendo lo que quieres hacer, sintiéndote orgulloso de ti cada día de tu vida. Establécete metas claras en el largo tiempo y en el corto tiempo diariamente. Yo aún sigo estudiando esas metas claras cada día de mi vida. Lo que sí sé hoy en día, y es que estoy súper feliz de que ya conseguí ese propósito, es ayudar a emprendedores, a personas que desean conseguir una nueva meta en su vida, a eliminar sus miedos, superar esas inseguridades y transformar su vida de una manera exitosa. Que transformen esas ideas en realidades. Cuando comienzas a moverte hacia adelante, cuando comienzas realmente a averiguar qué está pasando, por qué no estás logrando esas metas, te vas a sentir cada uno de tus días muy feliz porque sabes que estás trabajando en esa meta o en ese proyecto que deseas lograr. Lo importante, como que te dije, es desde raíz, saber cuál es la raíz de todo eso y el por qué tú no estás logrando lo que deseas en la vida. Así que bueno, te vuelvo a invitar a que descargues el PDF en la parte de abajo para ver qué pasa con esas benditas creencias limitantes y qué nos estamos diciendo a nosotros diariamente y que no nos dejan avanzar. La transición que te va a llevar desde ese paso cero a la meta que deseas lograr va a ser incómoda, va a ser fastidiosa y constantemente vas a estar sintiéndote un poco incómodo ante ese cambio. Van a surgir ante ti nuevas creencias limitantes, va a creer en ti nuevos miedos, nuevas inseguridades, y si escuchas a las personas más exitosas del mercado, ellos te van a decir que diariamente ellos también sienten esos miedos, que no los dejan de sentir. La única diferencia es que estas personas agarran ese miedo y se apalancan con ese miedo de tal forma que no les importa qué está pasando en ese momento. Digamos que ese miedo como que los empodera y dicen, no importa, allá voy, lo vamos a hacer. Entonces, eso es lo importante, que logremos apalancarnos con ese miedo. Hoy quiero que te hagas una promesa que me hice yo a mí misma y que me la trato de repetir diariamente para no olvidarme. Lo importante aquí es que tú comiences a trabajar en ti mismo para lograr la mejor versión de ti. Que no te rindas, que por más incómodo que sea lograr una meta nueva, hacer una nueva habilidad, por más incómodo que te sientas,
cree en ti, cree en tus habilidades y no dejes de hacerlo, porque cada paso que tú des te va a acercar a esa versión de ti que tanto estás buscando, te lo aseguro, te lo prometo. Lo que hablamos el día de hoy fue bastante interesante y me gustaría indagar un poco más sobre este tema el día de hoy, pero se nos va a hacer un poco largo. Espero que te haya gustado este primer capítulo en el cual descubrimos que lo que nos está frenando no es ni la falta de tiempo, no es ni la falta de habilidades. Lo que nos está frenando en muchas ocasiones son esos miedos y lo que nos decimos a nosotros mismos. Vas a ver que luego que descubran cuáles son esas creencias limitantes, luego vas a poder trabajar en ellas para poder hacer y apalancarte de ella. De eso vamos a hablar en el siguiente capítulo, un poquito más de cómo podemos apalancarnos de ese miedo para que nos ayude un poquito más y podamos, conseguir la mejor versión de nosotros mismos. Recuerda que no estás solo en este camino, recuerda que podemos trabajar juntos, podemos apoyarnos y podemos comenzar a ayudarnos como emprendedores, podemos ayudarnos como personas para hacer de nosotros una mejor versión. Hoy te invito a que te tomes 5, 10, 15 minutos, que termines el PDF y el recurso de abajo que te dejé para ver cuáles esas creencias limitantes que posiblemente te estén sosteniendo atrás. Y también te voy a dejar en ese mismo PDF para que escribas esas metas, una lluvia de ideas de esas metas que deseas lograr, que deseas comenzar a desarrollar y así poder trabajar en ellas de una manera más eficaz. Yo creo que en esta vida somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Lo importante es que primero nos descubramos a nosotros mismos como personas, descubramos qué es lo que nos limita a soñar, qué es lo que nos limita a pensar que podemos llegar a hacer algo en grande, y luego de que trabajemos en esas creencias limitantes, sí escribir esas metas para este año y no para este año nada más porque estamos comenzando y es enero. Esas metas para nuestro día y sentirnos feliz cada día de nuestras vidas. Bueno, gracias por acompañarme por aquí. Te invito a que te suscribas a mi canal, ya que en el próximo video vamos a hablar un poquito de cómo esas creencias limitantes convertirlas en acciones, es decir, cómo olvidarnos de ese miedo a fracasar cuando queremos empezar desde cero un proyecto o algo nuevo. Así que nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal, recuerda descargar el PDF que está en la parte de abajo. Nos vemos en un próximo video.